El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:24. El día miércoles, voy antes, la noche del martes, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 131 votos a favor de 132 legisladores presentes en la sala, con la sola abstención de la asambleísta Marcela Aguiñaga Vallejo, aprobó el proyecto de ley de extinción de dominio. Sobre este proyecto, que está a la espera de un pronunciamiento por parte del Ejecutivo, el miércoles conversamos en este espacio de noticias con uno de sus proponentes, el asambleísta Fabricio Villamar, quien asegura, habló sobre las bondades que él considera tiene esta iniciativa y asegura que no hay inconstitucionalidades, que no se atenta contra el debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera. Bueno, este tema ha generado también una serie de alertas por parte de juristas, por parte de abogados que conocen de la materia penal, que señalan que se estaría pulverizando algunos principios constitucionales. Uno de ellos, el doctor Gustavo Chiriboga, jurista, quien nos acompaña a esta hora y quien también ha expresado públicamente sus reparos al contenido del proyecto de ley de extinción de dominio. El doctor Gustavo Chiriboga nos atiende. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, qué gusto volver a estar con ustedes esta mañana. Gracias, doctor. ¿Por qué considera usted que es inconstitucional el proyecto de ley de extinción de dominio? Bueno, el proyecto de ley de extinción de dominio, hay que decirlo, se ha vendido bastante bien, se ha publicitado bastante bien, pero en el fondo contiene muchísimas inconstitucionalidades. El doctor Ismael Quintana, por ejemplo, en sus redes hablaba de una colección de inconstitucionalidades y yo estoy muy de acuerdo con ese término. Porque primero vamos a ver, Fabricio, esta es una ley que no tiene una sola materia, es decir, no. En el derecho nosotros tenemos más o menos tres grandes orientaciones, o tres grandes dimensiones que orientan a cualquier ley. Vamos a hablar de la materia civil, materia penal y materia administrativa. Pues bueno, esta ley no se enmarca en ninguna de esas materias y esto va a marcar un camino que hace que toda la ley esté revestida de una inseguridad jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los presupuestos para que se proceda con la extinción de dominio es justamente la realización de una actividad ilícita, ¿no es cierto?, que va a dar como producto que el bien que se quiere extinguir el dominio sea producto de esa actividad ilícita. ¿Pero qué es la actividad ilícita? Entonces, si es que nos vamos a la materia penal, vamos a decir aquello que está considerado como un delito. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito del peculado, digámoslo así. Por supuesto, un delito, ¿no? En la materia civil vamos a decir, bueno, hubo un vicio en el contrato. En la materia administrativa no se cumplió con algún requisito. Entonces, mire usted que al no determinar con exactitud cuál es la materia que rige a esta ley, cuando nos vamos a referir a la actividad ilícita, vamos a decir que es básicamente cualquier cosa. Eso lo que genera es inseguridad jurídica, unido a algunos principios que prevé esta ley, como, por ejemplo, la nulidad de inicio, que considera que todos los actos y contratos que dieron origen a la propiedad son nulos de origen cuando, ahí se une otro principio, que es el de retrospectividad, que no es otra cosa que la retroactividad, cuando los negocios jurídicos no hayan sido consolidados. ¿Qué es no consolidados? No nos lo dice la norma. ¿Esto qué ocurre? Entonces, en nuestro país, Fabricio, y la gente lo conoce, hay mucha irregularidad. Por ejemplo, se dan este tema de las invasiones, por ejemplo. Eso es una posesión irregular. Y como todos los abogados conocen, y usted también lo conocerá, Fabricio, una posesión irregular puede llegar a dar paso a la propiedad 15 años después, por ejemplo, con esto que se denomina con la prescripción adquisitiva del derecho al dominio. Mientras tanto, es una mera expectativa, por supuesto, pero esto, bajo estos términos de la ley, cuando se entiende que no es consolidado, podría dar paso a la extinción de dominio. O, por ejemplo, hay una declaración errónea en el patrimonio, ¿no es cierto? Por alguna razón, alguna persona no declaró su patrimonio, no necesariamente porque haya habido dolo o mala fe, sino porque se le olvidó, porque hubo error. Entonces, como no hubo una declaración, vamos a decir que el día de mañana esa persona tiene un incremento injustificado de su patrimonio y por lo tanto vamos a aplicar la extinción de dominio. Entonces, mire usted que el espectro de esta ley es
tan amplio que anula esto que le conocemos como la presunción de inocencia. Porque además la ley dispone que es al acusado al que le corresponderá probar la licitud del origen de esos bienes. Mientras tanto ya inicia el proceso, mientras tanto a usted ya le dictan medidas cautelares y probablemente a usted ya le venden los bienes, y si es que se da el caso de que en la sentencia definitiva se absuelve y se dice que no ha habido ningún origen injustificado o ilícito, pues van a devolverle el dinero de lo que buenamente el Estado pudo vender ese bien. Entonces, mire usted la inseguridad jurídica que reviste a todo este proyecto. Pero ahí yo le quiero preguntar, doctor, cuando conversé hace 2 días con Fabricio Villamar, él insiste que la extinción del dominio se aplicará solamente con una sentencia de un juez. O sea, antes no se puede hacer la extinción del dominio. Él hablaba de un procesamiento, obviamente, que hay, si se presume que hay algún tipo de irregularidad en la adquisición de un bien, decía Fabricio Villamar, la Fiscalía puede iniciar una investigación durante 3 meses. Si durante esos 3 meses determina que podría haber la presunción de que ese bien fue mal habido, no bien habido, sino mal habido, podría iniciar un procesamiento de carácter judicial, pero que el juez no podría extinguir el dominio, sino máximo poner medidas cautelares como la prohibición de enajenación de un bien, y que solamente ese bien podrá aplicarse sobre ese bien la extinción de dominio cuando hay una sentencia ejecutoriada. Es lo que explicaba Fabricio Villamar hace 2 días, doctor. Sí, Fabricio, y eso es correcto parcialmente. Yo escuché con atención la entrevista del asambleísta Villamar, y entre las cosas que se me recomendaba en el ámbito profesional era que presente una demanda de inconstitucionalidad. Creo que es mucho más fácil que los asambleístas no hagan leyes inconstitucionales. En todo caso, mire, es verdad parcialmente, como le decía, porque si bien es cierto, se va a requerir al final de todo el proceso de extinción de dominio una sentencia que ordene la extinción del dominio, hay una situación que aquí nos preocupa, y es que todo este proceso que se va a seguir, los proponentes han dicho que es en contra de las cosas y no en contra de las personas. Yo me pregunto, bueno, ¿y quiénes son los titulares del derecho de propiedad de esas cosas? Pero bueno, el problema de esto es que no hay un precedente, es decir, no hay una sentencia que nos diga que ha existido una actividad ilícita. Como yo le señalaba, esa indeterminación en la materia hace que por simples presunciones Fiscalía inicie el proceso, ¿no es cierto?, impulse el proceso ante los jueces especializados de corrupción que se van a crear, y siga el procedimiento en contra de los bienes, independientemente de que haya responsabilidad o no de la persona que es titular del derecho de la propiedad. Mire usted que, como yo les decía, como no hay una materia que rige a esta ley, no haría falta, por ejemplo, una sentencia previa que nos diga que el negocio es nulo, por ejemplo. No hace falta que haya una sentencia previa que nos diga que tal o cual persona es responsable del delito y que como responsable del delito ha usado o tiene como producto ciertos bienes, ¿no es cierto? Entonces, este antecedente que va a dar paso a la existencia material de una actividad ilícita, de una actividad reñida con la ley, no existe. Entonces, vamos a ir directo hacia los bienes, señalando, como dice el artículo 5, y esto es preciso indicarlo, Fabricio, si me permite unos minutos. El asambleísta Fabricio Vela, en la entrevista que usted le hacía... Fabricio Villamar. Perdón, Fabricio. Claro, yo no soy legislador, soy solo periodista. Sí. Me confundí. El asambleísta Villamar decía en la entrevista que usted le hacía que no es correcto la afirmación que yo hacía, que es en base a simples presunciones. Pero si usted mira el artículo 5, que no es un artículo que está dentro de la sección del procedimiento, sino en la parte principal de la ley, por así decirlo, en los antecedentes, señala que las causales para que se configure, por así decirlo, la extinción de dominio es la presunción de que un bien sea ilícito o la presunción de que haya que el origen del bien sea injustificado y que haya la presunción de la realización de una actividad ilícita. Entonces, miren lo grave que es esto, porque por una simple presunción yo ya inicio un procedimiento, ¿no? Diferente a lo que ocurre en la materia penal. Por supuesto, en la materia penal yo puedo tener la idea, la presunción de que alguien ha cometido un delito, pero por eso hay fases. Hay una fase preprocesal donde investigo, entro a la fase procesal donde formulo cargos y continúo investigando,
¿no es cierto? Luego de esto voy a hacer una acusación y, si es que es del caso, voy a llegar a juicio. Pero mire todo el procedimiento que hay que llevar y que de alguna manera eso garantiza el debido proceso. Esto en la ley de extinción de dominio lo vemos un poco velado, tomando en cuenta además que en el procedimiento se prevén plazos muy breves que van a impedir un verdadero ejercicio del derecho a la defensa, tomando en cuenta además que es al acusado al que le corresponde probar su inocencia, por decirlo, le corresponderá probar la licitud de sus bienes, y no como debería ocurrir en el debido proceso, que sea la parte acusadora la que pruebe la ilicitud. Correcto. Ahora, este término de retrospectividad que se ha incorporado, yo no soy abogado, pero no lo había escuchado jamás. ¿Es un término que existe? ¿Es un término nuevo aquí en la legislación ecuatoriana? Usted decía, equivale a la retroactividad. Pero ¿eso qué significa, doctor? A ver, la retrospectividad, en efecto, es un término que se está discutiendo en la teoría jurídica. No es un término que está aceptado por todo el mundo, como equivocadamente se lo dice. Por supuesto, han habido algunos desarrollos jurisprudenciales, ha habido alguna doctrina que habla del tema, pero no es la doctrina mayoritaria ni hay un consenso alrededor del tema, ¿no? La retrospectividad, nos han dicho los proponentes del proyecto, que es que se pueda aplicar esta ley incluso cuando para hechos o actos que sucedieron antes de la vigencia de la ley, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo básicamente? Es que aquello que sucedió, por ejemplo, en el año, me invento, 2005, ¿no es cierto?, podría ser regulado con una ley que se expidió o que se expedirá recién en enero del 2021. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Los defectos de hoy van a aplicar para lo pasado. ¿Cuándo va a aplicar para lo pasado según la ley? Cuando el negocio jurídico, cuando el acto o el contrato que da pie o que tiene como consecuencia dar paso al derecho a la propiedad sobre un bien, no se haya consolidado. Eso nos dice el proyecto de ley. La pregunta que yo me hago es, ¿qué se entiende por no consolidado? Y ahí es cuando entramos en el terreno de la inseguridad jurídica, porque este tema de no consolidado podría dar una serie de interpretaciones. ¿Por qué? Porque nos dice el proyecto de ley que se entenderá que no ha cumplido el régimen constitucional y legal. La Constitución sobre el derecho a la propiedad únicamente nos dice que tiene que cumplir con un fin social. Entonces, por ejemplo, yo le digo, Fabricio, el día de mañana se le ocurre a alguna persona, de estas personas que están acostumbradas siempre a denunciar, que una persona que ha hecho la compra de un vehículo con un carnet de discapacidad no tiene una propiedad legítima sobre ese vehículo y por lo tanto se le debería aplicar la extinción de dominio, porque se entendería que al haber hecho esta compra sin, digamos, una justificación suficiente, porque, qué sé yo, digamos, tiene una discapacidad que no le ayuda para nada el tener un vehículo de alta gama, por ejemplo. Entonces, no hay justificación en la compra de ese vehículo y, por lo tanto, yo decido que se debería iniciar una investigación patrimonial. Todo esto le estoy hablando en el mundo de las ideas y de la elucubración. En abstracto. Y por supuesto sería algo súper, como le digo, súper abusivo por parte de fiscalías llevar a algo así adelante, ¿no? Pero mire que ese es el peligro que se corre con esta ley, porque justamente se da una amplitud en la interpretación por parte de la acusación. Ahora, el asambleísta Villamar también decía que no es una ley penal, sino es una ley patrimonial. Sí, por supuesto, él señala esto, que no es una ley penal, pero no es una ley patrimonial. Sin embargo, estamos todo el tiempo hablando que es una ley que se va a aplicar para los corruptos, nos dice. Entonces, la corrupción básicamente son aquellos delitos contra la eficiencia de la administración pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una ley, yo sostengo que es una ley parapenal, es decir, no es penal en sí misma, pero va de la mano, va paralelamente al tema penal. ¿Por qué sostengo esto? Porque básicamente estoy imponiendo un derecho sancionador, ¿sí? Y ese derecho sancionador siempre tendrá que estar revestido de los principios y garantías previstos en la Constitución, justamente para las sanciones, y esto es lo que lamentablemente no contiene esta norma. A su juicio, la Corte Constitucional debe hacer control de constitucionalidad y, eventualmente, con estas alertas que usted señala, doctor Chiriboga,
declarar la inconstitucionalidad de esta ley parcial o totalmente? Sí, yo esperaría que el colegislador, el presidente de la República, ahora que está en su cancha el proyecto de ley, lo objete por inconstitucionalidad, remarcando justo estos temas, ¿no? El tema de principio de inocencia, el tema de reversión de la carga de la prueba, el tema de inseguridad jurídica y el tema de imprescriptibilidad, porque mire usted, Fabricio, que otro de los temas que contiene esta ley es que se puede aplicar de forma en cualquier tiempo, porque es imprescriptible, pese a que la Constitución nos determina con exactitud y de forma taxativa cuáles son los delitos que no prescriben, por ejemplo, y el Código Civil, por su parte, también nos dice que los derechos y obligaciones se adquieren o se extinguen hasta el plazo de máximo 15 años. Sin embargo, esta ley nos habla de una imprescriptibilidad total para todos los casos. Entonces, mire que hay varios asuntos que tienen que ser resueltos a la luz de la Constitución. Entonces, yo esperaría que el Ejecutivo, en efecto, lo objete por inconstitucionalidad y sea la Corte la que al final del día determine si es que yo estoy equivocado o es correcto lo que he afirmado en esta mañana. Correcto. Veamos qué pasa. Obviamente aquí el Ejecutivo tiene la sartén por el mango. Habrá que ver cómo se pronuncia el presidente de la República, si eventualmente, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, como por ejemplo, si mal no recuerdo, lo hizo con el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, envió justamente un veto para el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre algunos acápites del COIP y la Corte Constitucional incluso le llamó la atención al Ejecutivo por ese tema. Es probable que pase esto ahora también, doctor, que el Ejecutivo le pida un pronunciamiento o emita su veto y lo lleve a la Corte Constitucional. ¿Podría pasar eso? Podría pasar. El presidente, dentro de sus competencias constitucionales, está justamente el activar la vía de la objeción por inconstitucionalidad, donde es la Corte la que tiene que pronunciarse. Mire, usted hacía recuento de esta ley de lucha contra la corrupción que también fue objetada constitucionalmente, y ahí la Corte ya un poco adelantó sobre esto, ¿no? El tema de aplicar garantías de principios constitucionales en materia penal es estricto, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que en este caso la Corte tendrá que hacer un análisis similar. Correcto. Doctor Chiriboga, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un gusto siempre poder acompañarlos. Gracias a nuestro invitado, el doctor Gustavo Chiriboga, con una visión distinta a la que hace 2 días nos expuso en esta mesa de trabajo el asambleísta Fabricio Villamar respecto del contenido de la ley de extinción de dominio. El asambleísta Villamar defendiendo los términos de esta iniciativa, el doctor Chiriboga, que se suma a una corriente de varios juristas, hay varios juristas, les hemos leído, a Pablo Encalada, Jorge Luis Ortega, Ismael Quintana, les hemos leído en estos días, que han planteado algunos reparos sobre la constitucionalidad de ciertos acápites de este proyecto de ley. Al final, el Ejecutivo tendrá pues un plazo de 30 días que ya está corriendo para pronunciarse y habrá que ver si finalmente se decanta por pedirle también un pronunciamiento a la Corte Constitucional en torno a este tema. 7:42, esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.